Queridos hermanos, quiero compartir con vosotros una historia que he conocido esta semana, que es real y que tiene mucho que ver con el Domingo de la Palabra de Dios que estamos celebrando, con estas lecturas que se han proclamado. Seguramente no conocéis la historia del hombre que se fumó la Biblia, ¿verdad? A lo mejor alguno sí que ha tenido oportunidad. Está escrita por él mismo. Se llama Wilhelm Wundt. Bueno, más o menos, algo así, Alemán de nacimiento, así que Wilhelm debe ser algo así como Guillermo. Le voy a llamar Guillermo, que me va a salir mejor. Este hombre, al nacer, se encontró con unas circunstancias muy difíciles y muy adversas, de las más difíciles que uno se puede encontrar en su nacimiento, que es no ser acogido por sus propios padres. Fue abandonado y empezó a recabar en distintas familias, Y bueno, pues desgraciadamente esto no funcionó. Iba pasando de familia en familia hasta 30 familias. Hasta 30 familias fueron las que le acogieron. Esto provocó en él un sentimiento de gran amargura y siendo un crío, cuenta él, su objetivo en la vida era ser un gángster. No sé si tenía muy claro qué era eso, pero él quería hacer el mal, seguramente porque lo sufría interiormente. Y comenzó a hacerlo. Ya siendo adolescente cometió una grave acción que consistió en conducir un coche con 16 años, no sabía conducir y fruto de su falta de pericia atropelló a un policía y le mató, un hombre que era esposo y padre de 5 hijos. Como era menor, pues la condena fue, digamos, poco severa, pero él seguía empeñado en su propósito de ser un gángster y lo fue consiguiendo. Y apenas con 18 años cuenta él que había cometido más de un centenar de crímenes, hasta que fue condenado por asesinato a 16 años de cárcel, si no recuerdo mal. En el juicio testificó su padre biológico y pidió para él una condena mayor. Este era el contexto de Guillermo, de Wilhelm. Y en la prisión, en la cárcel, pues no podía disponer de nada, pero el capellán le regaló una Biblia. Y él, que no era muy amigo ni del capellán, ni de la Biblia, ni de Dios, ni de nada parecido, pensó que le podía servir de algo. Y efectivamente, ya sabéis que muchas de nuestras Biblias, la mayoría, tienen un papel de Biblia, es decir, un papel muy fino, y Wilhelm empezó a fumarse la Biblia, empezó a arrancar las páginas y con las páginas, con el tabaco de contrabando que conseguía en la cárcel, se iba liando sus cigarrillos. Y así cuenta él que se fumó el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números, Deuteronomio, los libros proféticos, se fumó los Salmos, años. De vez en cuando leía algo y entendía poco, pero llegó a la parte del Evangelio, de la vida de Jesús. Y le impactó mucho, en el capítulo 5 de San Mateo, cuenta cuando leyó a Jesús decir: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y él, que experimentaba una gran oscuridad en su vida, retó a ese Dios en el que no creía: yo estoy en la oscuridad, yo quiero luz. ¿Dónde estás? ¿Dónde está esta luz? ¿No? Un compañero de la cárcel le hizo notar una cosa que él no se había dado cuenta. Le dijo: ¿tú te has dado cuenta de que desde que lees la Biblia estás más tranquilo? ¿Eres una persona más serena? Y entonces dejó de utilizar las páginas de la Biblia para fumarlas, y ese humo en el que se desvanecían las páginas se empezó a transformar en un fuego en su corazón. Y la conversión le condujo a pedir hablar con el juez. Y el juez le atendió, y al juez lo que hizo fue decirle: usted me condenó justamente, pero yo tengo que confesar más delitos que cometí y por los que no fui juzgado. Y los confesó muchos más delitos.
Wilhelm llevaba muchos años ya de condena, es decir, no estaba muy lejos el final de la misma. Podía haber pensado, bueno, me he convertido, me callo, salgo libre, pero cuando entra la luz de Dios y tú vives en la oscuridad, tú lo que necesitas es poner luz en tu vida. Y entonces puso luz en su vida. El juez tomó una decisión, es una decisión discutible, es la que tomó. Él consideró que Wilhelm había logrado el objetivo por el que se encarcela a las personas, que es que cambien y que puedan ser reinsertadas. Así que el juez decidió conmutarle la pena, los pocos años que le quedaban. Cuenta él que lo primero que hizo al ser liberado fue volver a la ciudad donde había atropellado a aquel policía para pedir perdón a la viuda y a los hijos. El perdón no devuelve la vida de las personas, pero el perdón sí devuelve la paz a los corazones, tanto el que lo da como el que lo recibe. Hoy se cumple esta palabra. Esto lo pronunció Jesús hace unos 2000 años en Nazaret. Y la fe de la Iglesia es que esta palabra, que es el mismo Dios, que es vivo y es eficaz, sigue hablándonos, y que incluso el que se fuma esa palabra, si abre un poquito el corazón, la palabra le puede traspasar y le puede transformar. Wilhelm está vivo. Esto no es una historia bonita. Él contó esta historia hace pocos años, no la contó enseguida, Necesitó que pasaran muchos años, dedicado, por cierto, como trabajador social en un centro con personas invidentes. Dedicó su vida a dos cosas. Él cuenta que durante 38 o 40 años, que hace que pasó estos acontecimientos, todos los días ha meditado la palabra de Dios, todos los días. Y después se ha dedicado a intentar ayudar. Formó una familia, está casado, tiene 2 hijos, es una persona ya mayor, ya está jubilado y vive en el centro de Europa. Esto es lo que hemos escuchado en la primera lectura. La primera lectura nos contaba el libro de Nehemías que el pueblo de Israel, después del desastre del destierro, cuando vuelve a Jerusalén, escucha la palabra de Dios y se conmueve y dice: Dios mío, si somos el pueblo elegido, que tantas veces nos hemos ido de Dios. Y entonces primero bendicen a Dios, la alaban a Dios, se postran ante Dios, lloran, se conmueven e intentan vivirlo. Lo que ocurre es que a veces leemos estas páginas y decimos, bueno, estos son rollos macabeos. Esto pasó hace mucho tiempo y muy lejos de aquí, ¿no? Pero Wilhelm es contemporáneo nuestro, Sabemos, muchos de vosotros, ¿verdad?, la conversión de San Agustín. San Agustín, después de mucho luchar y mucho caminar, escucha una voz interior que le dice: toma y lee. Abre la Biblia, así, al azar, lee esas palabras, las palabras de San Pablo: basta ya de borracheras. Y se acabó la vida de Agustín el díscolo, para empezar a vivir Agustín, el Hijo amado de Dios. Jesús es la palabra, esa palabra ha sido atestiguada, hemos escuchado al comienzo del Evangelio. Querido Teófilo, yo, Lucas, es el que está hablando, he decidido poner por escrito lo que muchas personas que han sido testigos, los que vieron a Jesús vivir, obrar, morir y resucitar, nos han contado. Yo mismo he investigado. Y el investigador, Lucas, que acude a los testigos, que se informa y se documenta, escribe el Evangelio y muere por el Evangelio. Todos los evangelistas, salvo Juan, que fue martirizado pero no murió del martirio, son mártires. Es decir, nos contaron el Evangelio, vivieron el Evangelio y murieron por el Evangelio. Hay gente que dice, bueno, sí, ese libro a saber. Oye, que la gente no entrega la vida por cualquier cosa, que todos la queremos, ¿no? Y esa palabra es la que Jesucristo vino a encarnar y a transmitir para que fuera una palabra viva y eficaz, una palabra que salve, ¿no? He venido a anunciar la buena noticia, a evangelizar a los pobres, a liberar a los que están esclavizados, a animar a los oprimidos. Esta palabra se cumple hoy. En Nazaret no se lo Puede pasar
que alguien no crea a Dios, incluso teniéndolo delante. Así que imaginaos lo que nos puede pasar a los pobres curas que predicamos esto. Claro que hay mucha gente que dice, padre, no se le entiende, padre, sea más breve, y tal. Y dice, bueno, no te preocupes, que a Jesús también le rechazaron, no pasa nada. Pero a quien no le rechaza y cree, esa palabra se cumple hoy. Hoy. Hace falta acogerla con fe y ponerla por obra, como nos enseñó la Virgen María, ¿no? Acoger la palabra, meditarla en el corazón. Esa palabra nos hace hijos y nos hace miembros de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, cada uno, ¿verdad?, con su don, con su talento, con su carisma. Hemos escuchado esa preciosa lectura de San Pablo a los Corintios, ¿no? El cuerpo es uno, los miembros somos muchos, todos nos necesitamos, los más débiles los cuidamos. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro se alegra, todos nos alegramos. Hermanos, vivís vuestro ser Iglesia en este nivel de vibración. Cuando escucháis un testimonio, la iglesia que está en la cárcel, la iglesia que está en la misión, la iglesia que está en las guerras, decís, es mi iglesia. O decís, uy, la iglesia tiene que cambiar mucho, la iglesia tiene que... Pero la iglesia no eres tú que eres bautizado, ¿no? Vamos a pedirle al Señor que nos traspase la palabra de Dios, que nos transforme, ¿no? Que aunque ninguno hayamos cogido sus páginas para liar un cigarrillo, que no nos la fumemos, que no pensemos que son como el que oye llover, sino que es una palabra viva y eficaz de un Dios que es vivo y eficaz, que está vivo y que te quiere vivo, y que por eso te da su palabra, te la da para que la escuches y te la da para que te alimentes. Que María Santísima, la mujer de la palabra, que la recibió y la entregó, nos ayude a vivir esta palabra viva en nuestras vidas, que así sea.